revelado, doné mi riñón a mi esposo y descubrí una traición sorprendente con su secretaria. Lucía nunca imaginó que su amor incondicional por Javier, el hombre que había compartido su vida, la llevaría a una encrucijada así. La promesa de un futuro brillante se desvaneció el día en que el médico le dijo que su esposo necesitaba un trasplante de riñón. Sin dudar, ella fue la primera en ofrecerse como donante. Todo lo que había construido junto a él, cada sacrificio, parecía destinado a este acto de amor. Sin embargo, mientras se recuperaba de la cirugía, una sombra comenzó a deslizarse entre ellos. El sol iluminaba su hogar en Santurce, pero la luz ya no reflejaba la calidez que antes conocía. Javier llegaba tarde, una constante que despertaba inquietudes en Lucía. Estará ocupado en la obra, pensaba, tratando de convencerse de que la rutina laboral del hombre que amaba era la razón de su ausencia. Pero día tras día, esa razón se tornaba en un eco de soledad. A veces, los silencios eran más ensordecedores que la música que solían compartir. Durante noches interminables, sus pensamientos no hacían más que girar en torno a sus inseguridades. Mientras organizaba la casa, encontró el celular de Javier olvidado sobre la mesa. Una fracción de segundo bastó para que una necesidad incontrolable la impulsara a abrirlo. El pelo se le erizó al leer mensajes de texto que nunca debieron ser escritos. Palabras cargadas de ternura y secretos, cada letra punzaba su corazón con el peso de la traición. La secretaria de Javier, aquella mujer joven que siempre sonreía dejándole un vacío, ocupaba un lugar que le había pertenecido a ella. Su mundo se tambaleó, la confianza se evaporaba mientras se preguntaba por qué había dado tantas cosas a cambio de nada. Desesperación y confusión la invadieron. Cada conversación que habían tenido se tejió con mentiras. Cuando finalmente confrontó a Javier, su voz temblaba entre la rabia y la tristeza. Me doné entera, y tú me traicionaste. Las palabras salían de su boca como un torrente. Las defensas de su esposo se desmoronaron con cada frase, revelando una vulnerabilidad que la había hecho sentir más fuerte en el pasado. Pero hoy, esos cimientos se hacían añicos. Con cada excusa de Javier, Lucía se dio cuenta de que había dejado de creerse a sí misma. La rabia crecía dentro de ella como un fuego incontrolable. ¿Cómo era posible haber entregado tanto y recibir tan poco a cambio? Su madre, siempre su soporte, le dijo, no te olvides de quién eres, hija. Tu dignidad es un regalo que no puedes entregar a nadie más. Lucía se embarcó en un viaje de sanación que la llevó a explorar el arte en todas sus formas. A través de la pintura, comenzó a desahogar su sufrimiento. Plasmar el dolor en cada lienzo no solo la liberó, sino que también hizo que su esencia renaciera. ¿Dónde está el amor en todo esto?, se preguntaba mientras su pincel dibujaba más que solo colores. Era un grito por fuerza y redención. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Lucía estaba decidida. Cada trazo representaba una batalla, un recordatorio de su existencia más allá de Javier. Sin embargo, la sombra de la traición seguía acechando. Un día, se preparó para una conversación que definiría su futuro, una que debía tener con Javier no solo como su esposa, sino como la mujer que ahora sabía su valor. ¿Sería capaz de perdonar? ¿O su corazón dictaría otro camino? Con estas preguntas palpitando en su mente, su determinación creció. La historia de su vida estaba por reescribirse, y ya no se detendría por el amor de nadie. Cada mañana, Lucía se despertaba con la misma decisión en su mente, no permitir que el dolor de la traición se interpusiera en su camino hacia la reconstrucción personal. Si bien la herida seguía abierta, su espíritu comenzaba a sanar, impulsado por el impulso de seguir adelante. Al principio, salir del letargo emocional era como escalar una montaña. La cima, casi imperceptible en la distancia, parecía un reto desmesurado. Pero ella sabía que cada día era una victoria, cada pincelada un paso más cerca de su renacimiento. Comenzó a asistir a una escuela de arte local, un espacio vibrante donde creativos de todas las edades compartían sus técnicas y frustraciones.
Lucía se sintió fuera de lugar al principio, pero ese sentimiento fue reemplazado rápidamente por una chispa de emoción. Las charlas con otros artistas la desafiaban a mirar dentro de sí misma, a explorar emociones que había mantenido reprimidas. Sus compañeros no eran solo su red de apoyo, sino espejos que reflejaban sus propias luchas y triunfos. Fue entonces cuando comprendió que su viaje no era solo sobre el arte, sino sobre encontrar su voz en un mundo donde había sido silenciada. Un día, un instructor observó su trabajo con atención y le dijo: «Lucía, hay un sufrimiento profundo en tu arte, pero también una lucha por la esperanza. Tienes algo que decir, deja que el mundo te escuche». Esas palabras resonaron en su interior, encendiendo una llama de determinación. Decidió que su dolor no sería en vano y que la belleza podía surgir incluso de las experiencias más oscuras. Con cada clase, se vio obligada a enfrentar las emociones que había tratado de ignorar: la rabia, la decepción, el miedo. De repente, esas emociones, en lugar de ser un lastre, se convirtieron en su materia prima. Cada obra culminaba en una explosión de color y forma, revelando no solo su experiencia, sino también su resiliencia. Había comenzado a crear una colección que reflejaba su dolor, pero también su deseo de volver a levantarse. Una tarde, mientras trabajaba en uno de sus cuadros más emotivos, aparecieron imágenes de Javier. Lo vio riéndose, la forma en que sus ojos colisionaban con los de su secretaria. Inicialmente, la rabia la invadió como un torrente, pero, en una respiración profunda, decidió transformar ese dolor en algo productivo. Pintó la escena, puso sobre el lienzo las sombras que lo acompañaban y, por primera vez, dejó que el color negro simbolizara su traición, pero el amarillo radiante significara su nuevo comienzo. Cada pincelada le otorgaba poder, y mientras sus manos danzaban sobre la tela, la liberación se sentía cada vez más cercana. Sin embargo, al tocar las puertas de su sanación, había momentos de incertidumbre. A menudo, se preguntaba si su deseo de superación la llevaba a perdonar a Javier. Y si lo hacía, ¿qué partes de ella misma estaría dispuesta a sacrificar para volver a ese amor que había sido destrozado? Las voces internas competían, y su mente no dejaba de batallar entre la esperanza de una reconciliación o la determinación de cerrarle la puerta al pasado. Finalmente, el día llegó. Su primera exposición se aproximaba, y una oleada de nervios recorrió su cuerpo. Decidió que no solo mostraría su arte, sino que también revelaría su historia. Si había algo que deseaba compartir con el mundo, era que la vida, a pesar de sus ocasiones oscuras, puede renacer con la luz de la creatividad. Mientras se preparaba para ese evento crucial, a Lucía le rondaba una pregunta persistente: ¿sería capaz de enfrentarse a Javier una vez más después de todo? La idea de cruzarse con él en ese contexto, rodeada de su arte y su nuevo yo, le encendió una mezcla de ansiedad y emoción. La noche de la exposición se llenaría de revelaciones, no solo sobre su arte, sino también sobre el camino que había decidido emprender. Ese camino no era solo hacia la autoexploración, sino también a la confrontación. ¿Sería el encuentro con Javier una etapa final de su dolor o una nueva oportunidad para reescribir su historia? Mientras pensaba en esto, la ansia por el futuro chocaba con su reciente independencia emocional. La respuesta, creía, estaba a punto de desvelarse. La noche de la exposición llegó con una intensidad inesperada. Lucía, con el corazón agitado, se miraba en el espejo antes de salir. La mujer que una vez se sintió rota ahora proyectaba una imagen de determinación y creatividad. Había elegido un vestido sencillo, pero en él se reflejaba la autenticidad que había reclamado para sí misma. Con cada paso hacia el espacio de la galería, sus miedos comenzaron a transformarse en expectativas. Este evento no era solo por el arte que había creado, era la representación de su travesía hacia la curación. La sala estaba llena de rostros desconocidos, pero también había personas de su pasado, aquellos que habían sido testigos de su sufrimiento. La ansiedad la visitó momentáneamente, sus pensamientos girando en torno a la posibilidad de cruzarse con Javier. Sin embargo, se obligó a centrarse en la razón por la que estaba allí: compartir su verdad. Su obra no sería solo un relato visual, sino un acto de valentía frente a un mundo que solía considerar hostil. Mientras hablaba con algunos de los asistentes, recibió elogios que la hicieron sentir valorada por su esfuerzo. Pero a cada paso, en lo profundo, un vacío permanecía, como un eco de lo que podría ser un encuentro incómodo. Cada vez que la puerta se abría, la esperanza y el temor se entrelazaban. Entonces, sucedió. Javier hizo su entrada, como un huracán en medio de sus pensamientos. Lucía sintió que el tiempo se detenía.
Él comenzó a saludar a conocidos, pero cuando sus ojos se encontraron, la sala se volvió un vórtice de emociones. Las viejas heridas se reactivaron, pero, sorprendentemente, no solo sentía dolor, había una rabia fría acompañada de una firmeza inquebrantable. Sabía que el contexto era diferente, hoy no era la mujer herida que había sido, sino la artista poderosa que había emergido de las sombras de la traición. Mientras continuaba interactuando con otros, pudo observar cómo Javier la miraba, como si se diera cuenta de lo que había perdido. La conversación entre ellos era inevitable. Por un momento, Lucía dudó, ¿sería prudente abrir la puerta a una discusión sobre el pasado? Sin embargo, cada segundo en el que lo ignoraba, su valentía parecía crecer. Ella había estado allí, en el abismo de la traición, transformando su dolor en arte. Esperar a que él se acercara era un juego que ya no estaba dispuesta a tolerar. Finalmente, se acercó a él. Los murmullos de la sala se desvanecieron, y en ese instante, solo existían ellos dos. Lucía, comenzó él, su voz temblorosa de emociones reprimidas. He estado pensando en ti, en nosotros. Sus palabras eran como un viejo eco, conocidas pero ajenas al mismo tiempo. No estoy aquí para revivir el pasado, Javier, interrumpió ella con firmeza, sintiendo la energía fluir en su interior. Este momento es para mí. Para lo que soy ahora, no para lo que perdimos. Cada sílaba liberaba un peso que había acarreado demasiado tiempo. Observando su reacción, se dio cuenta de que había un destello de reconocimiento en sus ojos. Javier, que antes había representado la traición y el dolor, ahora parecía una pieza más en el rompecabezas de su vida, una que había sido reemplazada por la fortaleza y la creatividad. De repente, lo que antes era un viejo amor se convirtió en un simple recuerdo que no podía tocarla más por dentro. Las conversaciones a su alrededor recomenzaron, pero la atención de Lucía permanecía en su arte. Era un testimonio de su viaje, pero también una advertencia: el crecimiento y la sanación son procesos personales, y nunca deben ser comprometidos. Mientras hablaba con entusiasmo a los asistentes sobre su trabajo, sintió que una corriente de poder la atravesaba. El arte, y no la traición, era su nueva brújula. Pero a medida que la velada avanzaba, un rostro familiar apareció entre la multitud, la secretaria de Javier. La súbita incomodidad que la inundó generó una lucha interna. ¿Se atrevería a confrontar a aquella que había supuesto una traición doble? Mientras esa pregunta giraba en su mente, su determinación se cuestionaba nuevamente. La exposición iba más allá del arte, era el escenario de una batalla interna, una exposición de emociones crudas. Mientras Lucía se preparaba para la inevitable confrontación, supo que era hora de decidir: ¿haría de este encuentro un momento de liberación, o dejaría que el miedo la retuviera? La respuesta era inminente, y su corazón se aceleró con la anticipación de descubrir no solo su futuro, sino también el verdadero poder que había reclamado. Era el momento de cerrar un capítulo o de abrir otro completamente nuevo. La mirada de Lucía se endureció mientras observaba a la secretaria de Javier avanzar entre la multitud. Gabriela nunca había sido simplemente una figura en los recuerdos de su relación. Era la representación palpable de la traición, una presencia que había desdibujado lo que creía tener con Javier. Ya no era la mujer insegura que había dejado su vida en manos de otros, ahora era una artista, imbuida de poder y claridad. Es momento de enfrentar este fantasma, se dijo. La resolución dentro de ella chisporroteaba, iluminando la sombra de sus temores. No permitiría que su pasado definiera su presente. Cada paso que daba hacia Gabriela era un paso hacia su propia emancipación. En el camino, sintió que el arte, su arte, la sostenía. Era la brújula que guiaba su valía y le recordaba el sacrificio detrás de cada trazo, el dolor transformado en belleza. Lucía, dijo Gabriela, con una sonrisa que parecía demasiado ensayada para ser auténtica. La voz de la secretaria llegó como un susurro de aire viciado. No esperaba encontrarte aquí. Hay mucho que no esperabas, replicó Lucía, sintiendo como la energía vibraba entre ambas mujeres. Esa fue la respuesta que había estado practicando en su mente, una respuesta que le otorgaba el control en una situación que le había hecho sentir dominada en el pasado. Yo solo, comenzó Gabriela, pero Lucía le interrumpió. Casi la podía ver tambalearse bajo la presión de su presencia. Esa pequeña victoria, ese pequeño eco de fortaleza personal, estaba empezando a cultivarse en su interior. No necesito tu explicación, dijo con firmeza. Lo que hiciste fue un golpe a mi vida, pero hoy no soy la víctima. Soy la mujer que ha encontrado su voz,
su valor. No llegaste a mí para construir, sino para destruir. Y eso ya no me afecta. Las palabras resonaron en su mente, dejando claro que el verdadero conflicto no estaba solo con Gabriela, sino también con el Javier que había permitido que esto sucediera. La decisión para seguir adelante dependía de ella, y lo que había aprendido en ese proceso era invaluable, ya no se permitiría ser doblegada. Gabriela intentó mantener la compostura, pero Lucía podía ver la incomodidad que se transformaba en frustración en su rostro. Eso no es justo, argumentó, aunque cada sílaba era menos firme. Todos cometemos errores. Ciertamente. Y ahora yo estoy eligiendo aprender de mis errores. A diferencia tuya, yo no escurriré el bulto. No soy la mujer que espera ser rescatada. Te lo haré claro, nunca más estaré en el papel de desamparada, afirmó entre dientes. Esa determinación se sentía como una liberación, un canto en una sinfonía de poder. Con esas palabras, dejó a Gabriela en la sala y se volvió a su arte. Las pinturas que una vez había temido mostrar ahora estaban, con orgullo, expuestas ante los asistentes. Cada cuadro era un reflejo de su dolor, pero sobre todo, de su resiliencia. Había un nuevo propósito en cada trazo y en cada color. Y lo más importante, había un camino por recorrer hacia su futuro. No obstante, el bullicio de la galería no se disipó del todo. Lucía consciente de que su viaje no terminaba aquí. La confrontación había sido un acto liberador, pero la batalla estaba lejos de concluir. Mientras interactuaba con otros asistentes, su mente divagaba hacia Javier. La conversación con él aún estaba pendiente. ¿Tendría la fortaleza para enfrentarlo de nuevo, o se dejaría atrapar por la angustia del pasado? Aún sintiéndose empoderada, sabía que lo que ocurriría a continuación definiría no solo a su expareja, sino también su propia identidad. Mientras se adentraba en la maraña de emociones y decisiones que le esperaba, el reconocimiento de su propio crecimiento se sentía como una hoja de ruta, un destino. Las luces de la galería titilaban, cada una parpadeando como preguntas aún sin responder. Su corazón se aceleró al considerar las posibilidades de este nuevo capítulo. Pero ante todo, entendía que el crecimiento significaba mantener la puerta abierta a las verdades incómodas que pudiera descubrir. La exposición, después de todo, era solo el comienzo. Se atrevería a cerrar otro capítulo, o podría ser que, esta vez, Santiago no era el único que debía ser confrontado. Mientras la música suave de la galería vibraba en el aire, Lucía sintió la tensión entre su nuevo empoderamiento y los recuerdos dolorosos que no se disipaban tan fácilmente. La superación no era un camino lineal, estaba empapada de momentos oscuros, y enfrentarse a Javier sería el verdadero test de su crecimiento. En su interior, las preguntas danzaban como sombras. ¿Realmente había sanado? ¿Podía mantener esta claridad cuando se encontrara con el hombre que había influido tanto en su vida? Al terminar su intercambio con Gabriela, Lucía se tomó un momento para recapitular sus logros. Era capaz de transformar sus emociones en arte que resonaba en los demás. Desde sus primeras exposiciones, había aprendido no solo a mostrar su trabajo, sino a hablar de su verdad. Esa fluidez verbal, esa conexión emocional, era un skill que nunca antes había desarrollado. Cada crítica y cumplido que recibía se sentía como ladrillos que formaban una nueva estructura en su identidad. Sin embargo, las emociones agridulces de la traición no se desvanecían tan fácilmente. No puedo dejar que Javier tenga el poder de desestabilizarme otra vez, murmuró para sí misma. Esa afirmación era como un mantra que la empujaba hacia adelante. Pero cada vez que su mente se posaba en la idea de la conversación que se avisoraba, una sombra de duda pasaba a través de su determinación inquebrantable. ¿Debería enfrentarlo ya? ¿O darle tiempo y espacio? La indecisión la paralizaba en algunos momentos, y eso era parte del desafío que debía abordar. Se obligó a alejarse momentáneamente de la galería, respirando hondo, sintiendo el aire fresco que perfumaba con la fragancia de nuevas oportunidades. En ese instante de soledad, se preguntó si su arte podía ser el vehículo que necesitaba para comunicarse con Javier. La idea de confrontarlo verbalmente era tan intimidante como liberadora. Quizás los colores y las formas que amaba se convertirían en un puente entre ellos, en lugar de un enfrentamiento lleno de resentimientos y expectativas. Mientras exploraba su conexión con el arte, Lucía recordó una pintura que siempre había dejado sin terminar, una representación abstracta de sus miedos y deseos. Con un renovado sentido de propósito, decidió que era momento de revisitarla. En cada trazo, en cada mezcla de color, podía expresar todo lo que aún le dolía,
lo que aún no había dicho. Esa creación se convertiría en un refugio emocional, un espacio donde podría aún desafiarse a sí misma sin perder su esencia. Días después, mientras se sumergía en su trabajo, la atención de Lucía se centró en la forma en que se sentía en su estudio. Era su campo sagrado, un lugar donde cada pincelada ayudaba a desahogar las contradicciones internas que la invadían. Pero a medida que los cuadros tomaban forma, algo más surgía de su interior: reconocimiento. Se dio cuenta de que había estado pintando su experiencia, pero también estaba trazando su camino hacia adelante. No solo se trataba de responder a Javier, sino de desarrollar una narrativa personal en la que tuviera el control absoluto. No obstante, con cada nuevo cuadro que terminaba, la confrontación con Javier lo acechaba desde la distancia. ¿Acaso sería un diálogo constructivo o una nueva batalla? Mientras no obtuviera respuestas, la incertidumbre se volvía incómoda. Sí, había crecido, pero también quería demostrarle a Javier que más que curar sus propias heridas, estaba lista para desafiar cada una de sus decisiones. La noche de la próxima reunión con Javier llegó rápidamente. Con su corazón latiendo con fuerza, Lucía se miró en el espejo, buscando confirmación. La pregunta seguía presente: ¿estaba preparada para asumir su poder y hablar su verdad de una vez por todas, aunque esto pudiera abrir viejas heridas? La respuesta estaba a punto de revelarse, pues la primera línea de este nuevo capítulo se estaba escribiendo en su mente. Mientras la tensión aumentaba, la luz de su estudio se reflejaba en su mirada determinada. Se permitiría enfrentar no solo a Javier, sino a la parte de ella misma que todavía temía volver a dejarse herir. La galería de su vida estaba lista para una obra maestra, pero la pregunta quedó flotando en el aire, desafiando su valentía: ¿podría realmente dar el siguiente paso? La noche había caído, y el aire se sentía denso, casi eléctrico. Lucía se sentó en el borde de su cama, una mente enredada de pensamientos y emociones. Había dedicado días a trabajar en su arte, cada pincelada una meditación, cada color un latido de su malestar. Su exposición se avecinaba, pero la verdadera proyección a la que se estaba preparando era su encuentro con Javier. La atención que solía él tejer sobre ella se había convertido en un hilo tenso. Ahora era su decisión romper con el silencio o dejar que el peso de la incertidumbre la aplastara. La imagen de su cara se proyectó en su mente. La misma expresión que había amado y odiado a partes iguales. Pensaba en cómo sus palabras se habían convertido en cuchillos, pero también en cómo sabía que ellas formaban parte de la historia compartida. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor, no quería arrepentirse de lo que revelaría. Podría transformarlo todo en arte, pero necesitaba la autenticidad de la confrontación primera. Al mismo tiempo, titubeaba ante la idea de que este diálogo pudiera ser más que un simple enfrentamiento. Quizá había algo que aprender, no solo sobre Javier, sino sobre sí misma. En su mente, se dibujaban escenarios donde podría explorar no solo su dolor, sino su propia fortaleza. La confianza que había cultivado en su voz resonaba en su interior, podía hacer de esa conversación algo poderoso. Al amanecer, la rutina la llevó a su taller. Lucía, absorta en la mezcla de colores, se vio también reacondicionando su narrativa. Las pinceladas eran decisiones, los matices, elecciones, cada obra era un reflejo de su dolor y del proceso interno que había comenzado. En una de las esquinas de la tela, el azul profundo bailaba junto a un rojo vibrante, simbolizando su angustia y su deseo de liberarse. Mientras trabajaba, recordó las palabras de Gabriela: el primer paso es reconocer tu voz. Era un desafío serena pero potente. Lucía sintió como su familia y amigos la impulsaban a tener esa conversación que tanto había postergado. Pero otra voz, más íntima, le susurraba que no debía temer a la verdad. Aquella verdad la llevaría hacia una libertad que quizás no había imaginado. La noche llegó antes de lo previsto. El encuentro se concretó en un café, un lugar que había sido un refugio en épocas más felices. Lucía ajustó su chaqueta, dejó de lado el miedo y se dirigió hacia allí con la decisión de que todo lo que había aprendido y creado debía ser compartido con Javier. Ya no sería la mujer que había permitido que sus decisiones fueran tomadas por otros. Su poder estaba en sus manos, como el arte que había creado. Cuando llegó, Javier ya estaba sentado a una mesa, con una expresión que evocaba nostalgia y, al mismo tiempo, una incertidumbre similar a la suya. Se miraron por un momento que pareció eterno. La intensidad de su mirada era un campo fértil donde el dolor y la resolución podían florecer. Sin embargo, antes de que pudieran intercambiar palabras, las primeras líneas de esa conversación se tradujeron en un silencio tenso.
Lucía había comprendido que no podía dudar más. Con un corazón palpitante, comenzaron a hablar, a desnudarse emocionalmente. Lo que no sabía era que las revelaciones inesperadas estaban a punto de cambiar radicalmente el rumbo de esa noche. ¿Qué secretos saldrían a la luz, y a qué costo? Mientras la conversación se intensificaba, un nuevo desenlace se aproximaba, poniendo a prueba su capacidad para enfrentar la verdad. El momento de la revelación estaba al caer, y aunque sabía que su voz era fuerte, no tenía idea de cuán profundamente resonarían sus palabras. Con cada pregunta lanzada, el eco del pasado se hacía más insistente. ¿Estaría realmente preparada para lo que podría descubrir? Las palabras flotaban en el aire entre ellos, y Lucía sintió que la conversación podría abrir una herida que nunca había estado dispuesta a mirar de frente. Javier rompió la tensión, preguntándole sobre su arte, sobre los colores que había elegido para su última obra. Esa curiosidad le pareció una inquietante distracción, como si intentara desviar su atención de lo que realmente importaba. Se tomó un instante para calibrar su respuesta, consciente de que no solo debía hablar de pigmentos y texturas, sino del dolor que había crujido en su interior desde que se habían distanciado. Mi último cuadro es un reflejo de ti y de mí, dijo, el eco de su propia voz resonando en su mente. La imagen que había construido estaba entrelacada con las emociones que él había provocado y las cicatrices que había dejado. Había llegado el momento de confrontar no solo su historia compartida, sino también su historia individual. La mirada de Javier se volvió intensa, casi desafiante. ¿Qué realmente quieres decir con eso?, cuestionó, consciente de que la conversación estaba tomando un rumbo inesperado. Su tono, al mismo tiempo curioso y defensivo, hizo que Lucía se diera cuenta de que ella también había tenido un papel en el enredo de su relación. Empezaba a comprender que la responsabilidad de su dolor no recaía únicamente en él. Sin embargo, podía sentir cómo sus palabras giraban en torno a un núcleo más profundo, muchas de las cuales aún no se había atrevido a pronunciar. Javier, al igual que su arte, representaba tanto la belleza como el desgarro, una dualidad que la mantenía prisionera de un pasado que quería transformar en un futuro esperanzador. Las sombras de la duda comenzaron a cernirse sobre ella. ¿Realmente quería abrir esa caja de Pandora? Al levantar el rostro, sintió las sorpresas del destino en sus entrañas. ¿Sería capaz de afrontar lo que podría surgir, incluso si ello implicaba enfrentar sacrificios más grandes de lo que había imaginado? Quiero hablar de lo que pasó entre nosotros, prosiguió, tomando la decisión de ser valiente. Cada palabra brotaba con sinceridad y determinación. Quiero que sepas cómo me siento realmente, que me ha hecho tu ausencia. Sus ojos no se apartaban de él, buscando su reacción, una chispa de pánico o de conformidad. Agrupó sus pensamientos como capas en el lienzo de su corazón. La respiración de Javier se hizo más profunda, y Lucía supo que había cruzado un umbral. Él empezó a hablar, primero sobre sus sentimientos, y luego de una revelación inminente que la dejó paralizada. Lo que él compartió fue inesperado y devastador. Una traición que se había estado gestando, un secreto conocido solo por él y por una figura que nunca había imaginado. Cada palabra de su relato la empujó a la isla de inseguridad que había estado evitando. Pero lo que empezó como un golpe emocional pronto se tornó en la mayoría de las decisiones que tendría que tomar. No era solo su dolor, sino la culpa que venía con la constatación de que había jugado un papel en su propia incapacidad de avanzar. La lucha por descubrir que era culpa, que era dolor, y que era transformación se entrelazaban en su pensamiento. Mientras Javier continuaba hablando, Lucía sintió que su mente se aclaraba. La revelación que había esperado estaba aquí, y aunque creía que su arte serviría de válvula de escape, ahora sabía que su verdadera obra maestra sería su trabajo interno, esculpir su propia valentía en la enfrentación de los monstruos que habían vivido bajo la cama de sus recuerdos. Con cada palabra intercambiada, la conversación se intensificaba, y el aire a su alrededor se cargaba de nuevas posibilidades. ¿Podría Lucía enfrentarse a la profundidad de las verdades que estaban saliendo a borbotones? ¿O se quedaría sumida una vez más en el dolor de las decisiones equivocadas? La urgencia del momento la llevó a entender que no solo debía procesar esas revelaciones, sino que era capaz de reintegrar su voz en el nuevo acto de su vida. Sin embargo, la cuestión ahora era si Javier podría ser parte de esa historia o si ella debía seguir adelante, dejando su pasado detrás y enfrentando el futuro con una nueva forma de expresión. Mientras él se sumía en sus aclaraciones, Lucía sintió que el siguiente paso era de vital importancia. No se trataba solo de respuestas, sino de la verdad de su propia narrativa. Con esa necesidad palpable,
Una inquietante pregunta se instaló en su mente. ¿Estaría realmente dispuesta a desdibujar lo que creía saber sobre el amor y la traición, y a abrirse a la posibilidad de comenzar de nuevo, aún en el eco del dolor que Javier había traído a su vida? La conversación resonaba en la mente de Lucía como un eco persistente, un recordatorio de que estaba en un cruce vital. Se inclinó hacia adelante, agitada por la intensidad del momento. La revelación de Javier había girado su mundo. Cada palabra que había pronunciado hacía que su corazón se agitara, empujándola hacia la claridad que tanto necesitaba. Necesito entenderlo, los detalles, dijo, casi en un susurro, pero contundente. La fragilidad en su voz revelaba su lucha interna. Había llegado el momento de desmenuzar lo que había aprendido, de identificar los puntos de quiebre en su relación, no solo con Javier, sino consigo misma. Mientras Javier hablaba, era evidente que sus palabras no eran solo disculpas, eran piezas de un rompecabezas que Lucía debía reconstruir. Empezó a cuestionar su propia apatía en los momentos críticos. ¿Cómo había permitido que su intuición le hablara en voz baja? Sintió la necesidad de cambiar la narrativa que había estado aceptando, de forjar un nuevo camino donde las decisiones fueran suyas. Aquí, frente a Javier, comprendió que el arte de su vida merecía ser vivido de forma consciente. Se dio cuenta de que había sido cómplice de su propia desdicha al no prestar atención a las señales evidentes. Su voz se tornó firme. No se trata solo de lo que tú has hecho, Javier. Estoy aquí, enfrentando mis propios miedos. Las palabras contuvieron una revelación. Ella había estado tan centrada en su dolor que había olvidado que su historia no terminaba ni comenzaba con él. El aliento de Javier se detuvo. Por un instante, el ruido de ese espacio se desvaneció, dejando solo su mirada. Lucía sintió que una chispa de valor se encendía dentro de ella. Comenzó a considerar las formas en que podía tomar esta experiencia y usarla como un trampolín hacia su propia transformación. Con la pluma en la mano, planeó escribir sobre su viaje. La idea de plasmar sus confusiones, sus desilusiones, e incluso sus momentos de lucidez en un lienzo o un cuaderno la iluminó. Su arte siempre había sido un vehículo de autoexploración, pero nunca había utilizado esos desgarros para mostrar su verdadero ser. Cuestionamientos sobre su futuro empezaron a manifestarse. ¿Podía crear desde el dolor y la traición, o necesitaba esperar a sanar por completo? Mientras ponderaba, el destello de una idea la asaltó. Aquello que sufría podría ser su arma más poderosa en la búsqueda de su voz única. Ya no evitaría el tema de la deslealtad, en su lugar, lo convertiría en parte de su narrativa visual, una exploración de la vulnerabilidad humana. Sin embargo, una nueva preocupación surgió. ¿Cuál sería la reacción de su círculo si se atrevía a exhibir su verdad? En un mundo que tiende a silenciar las luchas, ¿podía realmente permitir que su vulnerabilidad brillara? Lucía sintió la presión de su propia expectativa, pero también la libertad que se escondía tras la verdad. Mientras tanta claridad la envolvía, Javier la observaba con una mezcla de aceptación y desasosiego. Aunque sus ojos parecían buscar redención, Lucía se dio cuenta de que su viaje ahora llevaba una dirección diferente. La búsqueda por la autenticidad personal había comenzado, pero el camino estaba lleno de desafíos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Lucía sintió que un aire nuevo circulaba a su alrededor. Tenía que concentrarse, no solo en sus sentimientos hacia Javier, sino también en su carrera como artista. Si él representaba el caos, entonces su arte debía ser el orden que deseaba construir. Sacudió su cabeza, sopesando si podría crear esa obra magistral que combinara el absurdo con la belleza, la traición con la redención. Pero esa inquietante pregunta aún persistía en su mente. ¿Estaba realmente lista para enfrentar todos los espejos que su arte podría reflejar? La respuesta parecía a la vez imposible y necesaria, lo que generaba una tensión irrenunciable. Caminando hacia el umbral de una nueva temporada creativa, Lucía sabía que un desafío inminente la aguardaba. La próxima exposición que planeaba podría ser su oportunidad para llevar al público en un viaje por su tumultuosa travesía emocional. Pero, ¿sería capaz de confrontar las críticas y los juicios que derivarían de su valentía al exhibir su vulnerabilidad? Y así, con cada paso, el temblor de una nueva creación se gestaba en su interior. La pregunta se cernía sobre ella, desafiante y tentadora. ¿Sería capaz de desnudar su alma en el arte y encontrar su verdadero propósito en la exposición de su dolor? Las semanas posteriores a aquella reveladora charla con Javier fueron un torbellino emocional para Lucía. Cada día se despertaba con la determinación de canalizar su dolor en arte, pero al mismo tiempo, la sombra de sus inseguridades la acechaba.
La idea de su exposición empezaba a tomar forma en su mente, pero la presión de ser vulnerable en un escenario público la paralizaba de miedo. Determinar cómo plasmar sus experiencias en un lienzo la llevó a día tras día a su estudio, un espacio que había permanecido desordenado durante meses, casi como un reflejo de su propia confusión. En la penumbra de su lugar de trabajo, comenzó a experimentar con colores y formas, sin un rumbo claro. Un día, mientras mezclaba acrílicos, el cuadro que había empezado se tornó oscuramente abstracto, como un grito silencioso de su lucha interna. La intencionalidad de su arte cesó en el momento en que se dio cuenta de que no solo estaba tratando de liberar su angustia, sino que estaba atrapada en un ciclo de repetición. Se miró en el espejo y vio una mujer que había cedido demasiado de sí misma a lo largo de los años. Fue allí, en ese instante, donde se produjo la primera chispa de verdadera transformación. La decisión de no solo representar su dolor, sino de confrontarlo y cambiar la narrativa. Con esta nueva perspectiva, Lucía decidió que cada pieza que creara sería un capítulo de su vida, un reflejo de la lucha entre el caos y el control. Pasó días investigando el significado de los colores y las formas, cada elección se convirtió en un ritual. Pintaba con furia, con tristeza, con fragor, cada trazo, un paso en su proceso de sanación. Fue a través de sus obras que empezó a entenderse mejor, a aceptarse como una artista en busca no solo de belleza, sino de verdad. Un día, mientras trabajaba en una pieza especialmente dolorosa, recibió un mensaje de su galería local. Querían reunirse para hablar sobre su próxima exposición. La invitación la llenó de nervios, pero también una chispa de emoción. Era el momento adecuado para mostrarse. No obstante, la ansiedad la invadió nuevamente. ¿Estaría lista para mostrar su verdad? En su mente resonaban las palabras de Javier: tu historia merece ser compartida. Aquello se convirtió en su mantra. Pero, ¿y si la historia no era suficiente? Lo que no sabía era que, a medida que se adentraba en su proceso creativo, el verdadero desafío no sería el arte en sí, sino la reacción de quienes la rodeaban. Lucía convocó a sus amigos más cercanos en una pequeña cena para discutir su exposición antes de presentarla oficialmente. En la intimidad de su hogar, rodeada de risas y camaradería, se siente frágil pero esperanzada. Sin embargo, al compartir su intención de explorar su dolor a través de obras profundamente personales, notó expresiones de sorpresa y, en algunos casos, incomodidad. La conversación se tornó tensa y las preguntas empezaron a brotar. ¿No crees que eso es demasiado personal para compartir?, preguntó una amiga con preocupación, aumentando sus dudas. Pero esa reacción, aunque desafiante, la encendió. ¿Debía dejar que el miedo a la desaprobación de otros la mantuviera callada? Lucía se dio cuenta de que había estado buscando la aprobación externa, y ese deseo la había llevado a diluir su autenticidad. Fue entonces cuando se comprometió a arriesgarse, a abrazar su propia voz sin importar las críticas. Al día siguiente, la incertidumbre se apoderó de ella nuevamente, ahora ante el lienzo en blanco que la retaba en su estudio iluminado por la luz matutina. Su corazón latía con fuerza mientras trazaba las primeras líneas, representando un puñado de emociones encontradas. Pero en alguna parte de su interior, algo había comenzado a gestarse, un sentido de propósito más claro que nunca. Lucía luchaba con la pregunta más inquietante que había planteado en las noches de insomnio: ¿podrá el dolor que ha sufrido convertirse en su mayor fortaleza? La duda la estaba consumiendo, pero al mismo tiempo, la iluminación de una posible respuesta parecía acercarse. Tenía que arriesgarse, y esa era la única salida hacia el crecimiento personal que anhelaba. No obstante, cada vez que creía tener una dirección clara, un nuevo obstáculo surgía. Una voz en su mente, casi como un eco persistente de sus inseguridades, le preguntaba inquietante: ¿y si no estás lista para despertar tus demonios? Reflexionando sobre esta pregunta, la chispa que antes la impulsaba empezó a volverse incontrolable, y Lucía supo que, independientemente de los desafíos, el momento de presentar su verdad estaba cada vez más cerca. Lo que desconocía, sin embargo, era que ese acto de vulnerabilidad podría desencadenar no solo el dolor, sino también revelaciones sorprendentes, que cambiarían de nuevo no solo el curso de su arte sino también de su vida. Apenas comenzaba a despejar el camino hacia su exposición, y ya el destino le tenía preparadas más sorpresas y confrontaciones que nunca había imaginado. ¿Podría Lucía emprender el viaje de desnudarse ante un público que podría mirarla con admiración o con juicio? La respuesta era un desafío imprevisto, y la presión se intensificaba con cada aliento. Lucía se encontraba de pie en medio de la galería, rodeada de sus obras maestras,
cada una compuesta de capas de dolor, transformación y liberación. La exposición había sido un éxito rotundo, y su corazón se llenaba de orgullo. La respuesta del público había superado todas sus expectativas. Sin embargo, no solo se trataba de la aprobación externa, sino de la conexión que había logrado establecer a través de su arte. Al enterarse de cómo su historia había resonado entre los espectadores, sintió que había logrado algo más grande que una simple exhibición. Había creado un espacio donde su verdad podía coexistir con la de los demás, un lugar donde el dolor y la belleza podían entrelazarse. Cada cuadro contaba una parte de su viaje, y al final, las voces de sus visitantes la llevaron a una inmensa profundidad de comprensión personal. Mientras compartía las historias detrás de sus obras con los asistentes, Lucía comprendió que su valentía había inspirado a otros a abrirse. Historias de pérdida, sanación y superación fluían como ríos entre los presentes, todos dispuestos a compartir sus propias luchas. Esa conexión, ese intercambio honesto, la llenó de una explosión de gratitud. La idea de haber transformado su sufrimiento en un vehículo de apoyo para otros fue un regalo inesperado que se sentía profundamente satisfactorio. A medida que la noche avanzaba, Lucía notó que la ansiedad que la había acompañado durante tanto tiempo desaparecía. Había tomado el control de su narrativa, y el arte que antes había sido un escape, ahora se sentía como su legitimidad en el mundo. Se dio cuenta de que su crecimiento no solo era un proceso individual, sino que también se entrelazaba con el crecimiento de todos aquellos a su alrededor. En medio de la bulliciosa galería, su mirada se encontró con Javier, que se encontraba cerca de una de sus obras. Su tripulante expresaba una mezcla de admiración y remordimiento. Aún sintiendo la herida abierta, entonces, Lucía decidió que había llegado el momento de tener esa conversación que había estado evitando, y darse la oportunidad de descubrir si había, de alguna manera, una forma de redención. Caminó hacia él con determinación. Al llegar a su lado, una corriente de emoción atravesó el espacio entre ambos. «Has hecho un trabajo increíble», murmuró Javier, su voz contenía una sinceridad palpable. «Esto no solo es un trabajo, Javier, es mi vida», respondió Lucía con firmeza, «y cada cuadro tiene detrás una historia que he llevado en mi alma». Hablaba desde un lugar de fortaleza ahora, sin el temor que antes la había consumido. Reconocía el dolor, sí, pero también la superación. Su voz vibraba en el aire, el desafío se sentía inminente. «Te he perdonado, pero eso no significa que olvide lo que sucedió. Lo que hiciste me enseñó a revalorizar cada parte de mí». Las palabras fluyeron de su boca, un torrente de honestidad que había cultivado a lo largo de su proceso de sanación. Javier asintió lentamente, y un aura de fragilidad los rodeó. Sabía que la verdad de Lucía moldearía no solo su relación, sino también su propio camino. Había dejado de ser el hombre que se había escondido en excusas y ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Mientras compartían su dolor y su crecimiento, Lucía sintió que la conexión se transformaba. Había una nueva comprensión, una posibilidad de que sus vidas no tendrían que estar sujetas a los errores del pasado. Ya no se trataba de la joven vulnerable que había donado su riñón, sino de una mujer que había encontrado su voz y sentido propio. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo. Tal vez el camino no sería fácil, pero Lucía ya conocía el valor de su resiliencia. El arte había sido su catarsis, y ahora entendería que la sanación también podría abrir un espacio para el diálogo, para la reconstrucción. Saliendo de la exhibición, un sentimiento de calma y plenitud comenzó a anidar en su corazón. Ella había tomado las riendas de su vida y había comenzado a vivir según sus propias reglas. La traición ya no la definía, en cambio, habían sido las pinceladas de su dolor las que la habían guiado hacia una transformación poderosa. El futuro seguía siendo incierto, pero la convicción de que podía construir su propia historia la llenó de una confianza inquebrantable. Con cada paso hacia adelante, el eco de su voz se fortalecería, y el arte se convertiría en el sólido cimiento de su renacimiento. Emocional y profesionalmente habría conquistado su hazaña más grande, el amor propio. Así, en el lienzo de su vida, las sombras del dolor se desdibujaban, y los colores de la esperanza emergían en su esplendor. Si estás sintiendo esta conexión, si estas historias te han inspirado a renacer y a luchar por tu propio camino, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión.
No esperen ni un segundo más para ser parte del viaje de transformación personal que estamos construyendo.